Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por hacernos entendido por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis 27, tema perdición eterna por un plato de lentejas, primera parte. Vamos a leer Génesis 25, 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas, y amó a Isaac y a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Bueno, ahí vemos cuando le vendió la primogenitura Esaú a Jacob. Vamos a hablar de los dos hijos de Isaac. Al final del tiempo va a haber dos grupos de personas: los justos, representados por Jacob; los impíos, representados por Esaú. El libro de Génesis trata del gran conflicto entre el bien y el mal. En Génesis 25, del 22 al 23. ¿Sí? Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: sí, es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La controversia entre dos hermanos comenzó en el vientre de su madre Rebeca. Estaban en batalla dos naciones que iban a combatir a través de la historia. Vemos algo inusual en la Biblia: es que en esta historia el mayor iba a servir al menor. Génesis 25, 27. ¿Sí? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Aquí podemos ver el carácter de cada uno y las diferentes clases de personas. Jacob, ¿sí? Jacob representa a los justos, Esaú a los impíos. Esaú era un hombre que despreciaba las cosas de Dios por los placeres presentes. En Génesis 25, del 29 al 34, vemos: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Edom significa bermejo o rojo, porque es importante la primogenitura en la Biblia. Lo podemos ver. El primogénito tenía estos derechos: recibiría una doble porción de los bienes de su padre y gobernaba su casa. Segundo derecho: de ser el sacerdote o dirigente espiritual de su casa. Tercero: tenía el privilegio de ser el antecesor del Mesías. Posición muy importante. Y a Esaú no le importó nada, solo un plato de lentejas. El carácter de Esaú, o sea, de los impíos. No solamente es gente atea, mundana, también cristianos que dicen seguir a Cristo, que son hermanos y no lo son, pero que solo viven el tiempo presente y no para la salvación eterna. Esaú quería recibir los privilegios de la primogenitura, pero no quería ninguna responsabilidad. Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa, ni las exigencias que acompañan a la primogenitura espiritual.
Era para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer lo que a él le pareciera. Para él, el poder, la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. No le importaban las cosas espirituales, no le importaba que por él iba a venir el Mesías prometido. Era desobediente a su padre, le dijo que no tomara esposa cananea y no obedeció. Rebelde, Génesis 28, 6 a 9, podemos leer. Su color era rojo, en Génesis 25, 25. ¿Sí? Ahí se menciona. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El vino rojo se hacía en Edom, ahí estaban los lagares. Edom se identifica con el derramamiento de sangre. Los descendientes de Saúl fueron los edomitas, enemigos de los judíos actualmente y siempre han sido enemigos. Son arrogantes y orgullosos, lo vemos en Jeremías 49, 16. Gente cruel, lo vemos en Abdías 3. Vengativos, lo vemos en Ezequiel 25, 12. Idólatras, segunda de Crónicas 25, del 10 al 14. Supersticiosos, lo vemos en Jeremías 27, del 3 al 9. Tramposos y deshonestos en los negocios, en Ezequiel 27, 16. Traidores, primera de Samuel 22, 18. Así era el carácter de Saúl. Llegó el momento que Isaac iba a bendecir a su hijo Esaú, pero en Génesis 27 vemos que el que bendijo fue a Isaac, a Jacob. En el versículo 37 Isaac puso sobre la bendición sobre Jacob, ¿sí? Y puso a Jacob como el señor de Esaú. El menor recibió la primogenitura, la robó, por así decirlo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados.